Qué bueno que continúa con nosotros porque hay más. Los tres poderes del Estado presentaron la política para combatir la criminalidad. Eso va a ser enfocado a los delitos contra la vida y el crimen organizado y será emprendida por el Ministerio Público. La política criminal volvió a reunir a los presidentes de los tres poderes del Estado, la cual será implementada por el Ministerio Público con miras a 20 años. Gira sobre la prevención, la investigación, la sanción y la reinserción de quienes han cometido hechos delictivos, estableciendo una propuesta técnica, científica y específica. La política entonces promueve lineamientos estratégicos orientados a disminuir o evitar que un hecho delictivo o violento ocurra, actuando sobre las causas que originan el crimen y la violencia. Prioriza la atención de los delitos contra la vida y el crimen organizado y el combate a la impunidad. Se elabora desde hace 2 años con el apoyo de especialistas de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo. Es una política que da directrices, que pretende alinear esfuerzos y en consecuencia no necesita un presupuesto determinado. Para la comunidad internacional es importante acompañar a los dos entes, el Estado y la sociedad guatemalteca, en la lucha, pero el trabajo más duro se queda con ustedes. Las autoridades pretenden que la política se convierta en ley. Esta política debiera convertirse en una ley y al mismo tiempo eso, como dice la fiscal, nos está permitiendo, si ustedes ven, el rumbo que estamos tomando. De acuerdo a la fiscal, este es un proyecto ajeno a la Alianza para la Prosperidad. No obstante, espera que se incluya en el proyecto del Triángulo Norte para tener el acompañamiento internacional. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Daniel Ramírez. Y la propuesta de los tres poderes del Estado para reformar el sistema de justicia ya se ha puesto sobre la mesa. Sin embargo, el camino es largo y no toda la sociedad está de acuerdo. Miguel Salay explica por qué. Entre las reformas que proponen los tres poderes del Estado representados por Jimmy Morales, Mario Taracena y Ranulfo Rojas, se encuentra la ampliación del periodo en funciones de la Corte Suprema de Justicia y de Constitucionalidad, la de eliminar el antejuicio a funcionarios públicos y separar las funciones administrativas y jurisdiccionales de los magistrados, algo con lo que está de acuerdo el presidente de Juristas Internacionales, Ramón Cadena, quien hace énfasis en darle a los pueblos indígenas métodos para aplicar la justicia según sus costumbres. Me parece muy importante que se haya incluido un punto acerca de los derechos de los pueblos indígenas y la jurisdicción ya no es solo privativa de la Corte Suprema de Justicia, sino que también se reconoce que los pueblos indígenas tienen sus propios mecanismos, su propia cultura, sus propias formas de administrar justicia y que esto está también reconocido a nivel constitucional. Grupos de la sociedad civil están al tanto del proceso y apoyan la idea de transformar y depurar el sector justicia por considerar que ahí radica la mayor parte del problema de un Estado fallido. Definitivamente, en primer lugar, tenemos que entender que todo el sistema, si lo queremos cambiar, tenemos que empezar a ver que el fondo, la raíz del problema es el sistema de justicia. Ahí tenemos que hacer toda la presión y todos los actores que juegan en ese mapa político tienen que hacer la presión para que esos cambios se den. Pero no todos están de acuerdo con reformar la Constitución. Tal es el caso de Mario Fuentes de Estarac, quien ha participado en 2 procesos diferentes de reformas a la Constitución. A su juicio, no es necesario reformar la Carta Magna para que se haga cumplir la ley. Yo sostengo, ¿verdad?, que eso de estar modificando leyes y reforma de las leyes y reforma de la Constitución no es sano en un país. Yo creo que más bien debemos interpretar y aplicar correctamente las leyes y no estar en esos procesos constantes de reformas. Por supuesto, los ajustes a veces son requeridos, ¿verdad?, y por eso es importante empezar un debate sobre este proyecto de reforma que se está planteando. De cualquier manera, la propuesta debe someterse al escrutinio público y discutirse con todos los sectores de la sociedad antes de llevarla al Congreso y finalmente dejar que en una consulta popular el pueblo decida si las quiere o no. Por una Guatemala en paz, Miguel Salay y José Orellana. Agexport presentó la ruta de manufacturas y resaltó que son 7 puntos los que unen esfuerzos de los diferentes sectores y con ello esperan un crecimiento del 177% en las exportaciones del sector para 2024.
Entre las acciones de la hoja de ruta de alto impacto está reformular la institucionalidad económica del país, continuar con la lucha contra la corrupción, generar apoyo financiero para la tecnología, generar instituciones que inviertan en investigación y desarrollo, impulsar legislación orientada a la creación de empleo juvenil, incrementar la inversión en infraestructura e impulsar proyectos pilotos que sean ejemplos para mejorar la regulación. Otros países en América Latina, pero especialmente en Asia, han sabido generar la institucionalidad necesaria para poder entrarle al tema. Y ahí la idea es contar con un liderazgo fuerte, un sector privado comprometido, pero también que la sociedad civil en general comprenda la importancia del tema. La creación de empleos es uno de los enfoques del sector y es la mayor demanda de la población. Creo que es una ventaja para el país que el sector de manufacturas crezca. Se generan alrededor de 900,000 empleos en el sector de manufactura, así que esto creo que habla bien del sector. Marca la necesidad de continuar con la innovación, con la investigación y el desarrollo, mejorar la infraestructura, la mejora de procesos administrativos dentro del gobierno, capacitación del capital humano, pero sobre todo creo que lo que marca es la necesidad que los guatemaltecos nos pongamos de acuerdo y deseamos trabajar en una dirección. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Diego Marcos. Y en un estudio realizado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, se demanda la atención de parte del Estado a la ruralidad del país. El rostro de la pobreza se ha enfocado a una persona rural, mujer y de pueblo indígena. Por eso, un estudio realizado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y el Fondo de Desarrollo Agrícola proponen cambios en las políticas de Centroamérica para potenciar el desarrollo rural. Se ha caracterizado prácticamente por el abandono del Estado, en la cual la carencia de bienes y servicios públicos es evidente. Existen brechas enormes en temas de educación, salud, agua, energía eléctrica. Una nueva ruralidad es posible con la intervención del Estado en mejorar sus ingresos y responder a sus derechos fundamentales. La necesidad de organizarse de manera que poder exigir el mismo precio justo, ¿verdad? Pero para eso había que estar de acuerdo y nuevamente un proceso de organizarnos para el proceso de negociación, que como les he comentado es bastante complicado. Dentro de 10 años los estados requerirán de una inversión de 6.4 y el 8.6% del PIB para tener un estado totalmente diferente. Ahora tenemos un estado débil y de supervivencia. Necesitamos sistemas tributarios progresivos, es decir, que quien tiene más ingresos debe de pagar más. Debemos de fortalecer las administraciones tributarias, la eliminación de privilegios fiscales. También es necesario de acuerdos y pactos fiscales que sean leyes y su incumplimiento con medidas drásticas. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Diego Marcos. De nuevo hablamos del caso Belice porque la Organización de Estados Americanos, OEA, dio a conocer que ellos van a conducir a solicitud de los gobiernos de Belice y Guatemala también una investigación independiente sobre el asesinato del niño guatemalteco de 13 años, Julio René Alvarado Ruano, quien murió luego de recibir 8 balazos, mientras su padre y su hermano resultaron heridos también tras ser atacados por soldados beliceños. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, confirmó a las autoridades que procederá de inmediato con la identificación y el despliegue de los expertos pertinentes para realizar la investigación a la brevedad posible, algo que se va a realizar de manera independiente a las tareas de verificación que se están llevando a cabo en este momento. También reiteran el llamado a las partes a redoblar las medidas de confianza mutua en vigencia con el fin de prevenir futuros enfrentamientos o situaciones que puedan poner en riesgo la paz y la estabilidad entre ambos países.